No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa. Ethan me gritó con furia. Nunca antes había visto en sus ojos. Pero estábamos en mi casa, en la casa que construí ladrillo a ladrillo, trabajando día y noche a noche, durante 30 años. Me quedé paralizado en mi propia cocina, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Mi hijo, mi propio hijo, estaba pateándome. Sacó de mi propia casa para defender a una mujer que solo conocía desde hacía 2 años. Rebeca estaba allí de pie, con una sonrisa triunfante, con los brazos cruzados, observando cómo mi Ethan me humillaba delante de ella. Todo empezó por algo tan simple. Rebeca había movido las plantas de mi jardín sin pedirme permiso, y cuando le dije que Ann, por favor, no toques mis cosas sin decírmelo primero, me respondió que esta también era su casa. Ahora, cuando yo intenté explicarle que había estado cuidando esas plantas durante 15 años, Ethan explotó como si hubiera insultado a su esposa. Me llamó Marissa Miller. Tengo 69 años y esa mañana sentí que ya no reconocía al hijo que había criado, el mismo niño pequeño cuyos pañales cambiaba, a quien alimentaba con cuchara hasta que tuvo 4, porque era tan quisquilloso, a quien llevaba en brazos cuando tenía fiebre. Ahora me miraba como si fuera un extraño. Nací en un pequeño pueblo donde las madres eran respetadas hasta el último día de sus vidas, donde los hijos se quitaban el sombrero al hablar con sus padres y nunca alzaban la voz. Pero aquí estaba yo, en la gran ciudad, observando a mi propio hijo. Me faltó el respeto por una mujer que ni siquiera conocía mi historia. Cuando yo era 22, llegué a esta ciudad con mi esposo Andrew, que descanse en paz y tenga un bebé en mis brazos. No teníamos nada más que 2 maletas viejas y la esperanza de darle a nuestro hijo una vida mejor. Andrew trabajaba en construcción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y lavaba la ropa de otras personas en una lavandería pública. Recuerdo perfectamente el día que decidimos comprar este terreno. Era un terreno baldío, lleno de piedras y maleza, pero solo costó $3,000. Andrew me dijo: Marissa, vamos a construir nuestra casa aquí. Y yo lo creía en él, aunque parecía imposible en ese momento. Durante los primeros 5 años, vivimos en una pequeña choza de hojalata, mientras ahorrábamos para materiales. Vendía pasteles caseros por las mañanas, limpiaba casas por las tardes y por la noche, cosía telas rojas y vestidos verdes para las damas de la zona elegante de la ciudad. Cada dólar que ganaba lo ponía en una lata de café que es con y a punto de bajo del colchón. Ethan era pequeño cuando nació Vincent, mi segundo hijo, con 2 niños que alimentar y ropa. El dinero nunca fue suficiente, pero nunca me rendí. Me levantaba a las 4 de la mañana para hornear, llevar a los niños a escuela, ir a trabajar, volver a casa a cocinar y acostarse bien después de la medianoche, a coser. Cuando Andrew murió en un accidente de trabajo, Ethan tenía 15 años y Vincent solo 12. Me quedé sola con 2 adolescentes, una casa a medio construir y deudas. Parecía una montaña, pero nunca pensé en rendirme. Trabajé más duro que nunca en mi vida. Vendí comida en las puertas de la fábrica, lavaba ropa temprano por la mañana y cuidaba niños los fines de semana. Cualquier cosa para asegurarme de que mis hijos no sentían la ausencia de su padre. Cualquier cosa para que pudieran estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. Ethan Irán siempre fue mi orgullo y alegría. Era inteligente, estudioso y respetuoso. Cuando me dijo que quería ser ingeniero. Así que vendí mi máquina de coser para pagar su matrícula universitaria. Valía $1,000. Era mi herramienta para trabajar, pero no lo dudé ni un segundo. Era para la educación de mi hijo. Durante 5 años me quedé hasta tarde planchando ropa ajena para pagarle los estudios. Me crujían las manos y me dolía la espalda, pero cada vez que veía a Ethan con sus libros, sabía que todo había valido la pena. El día que se graduó, lloré de alegría, felicidad. Mi hijo era ingeniero. Mi sacrificio había valido la pena. Vincent también por sí mismo. Estudió para ser técnico en informática y ahora trabaja en una gran empresa donde gana un buen sueldo.
Ann siempre me visita. Mi Trey Flores me pregunta cómo estoy, pero Ethan cambió por completo desde que conoció a Rebeca. La conoció en una fiesta de trabajo hace 2 años. Rebeca es una mujer de 35 años divorciada y sin hijos que trabaja en una oficina. Y siempre está muy arreglada con sus vestidos rojos y tacones altos. Desde el primer día que la trajo a casa, sentía algo extraño en el aire. No es que no quisiera que Ethan se se ha ido. Siempre soñé con verlo feliz, con una buena mujer que lo amara de verdad. Pero Rebeca tenía una forma de mirar en mi casa, como si fuera demasiado pequeña, demasiado vieja, demasiado humilde para ella. Sus ojos examinó mis muebles con desdén, como si todo lo que había comprado con tanto esfuerzo no valiera nada. Al principio, era cosas pequeñas. Cuando venía a cenar, siempre hacía algún comentario sobre la comida. La salsa estaba demasiado picante. El arroz estaba demasiado aguada. Cocinaban diferente en su antigua casa. Ethan siempre la defendía, diciéndome que no fuera tan sensible, aunque Rebeca solo intentaba ayudar. Un día, vinieron y me dijeron que se casaban. Me alegré. Por supuesto, Ann, por supuesto, aunque sentí una extraña punzada en mi interior. Ethan era mi hijo, mi compañero, el único que queda conmigo en esta casa desde que Vincent se independizó. Pero me tragué mis miedos y los apoyé en Les. Di los $3,000 que había ahorrado para una bonita boda. Era el dinero que tenía guardado por si alguna vez me enfermaba y él necesitaba medicamentos caros. Pero pensé que la felicidad de mi hijo era más importante. Rebeca apenas me dio las gracias como si fuera a mi obligación era darles ese dinero. Después de la boda, Ethan me dijo que él y Rebeca se quedarían en mi casa mientras ahorraban para comprar la suya. Acepté con gusto. Pensé que sería maravilloso tener a nuestra familia juntas de nuevo, que tal vez Rebeca y yo pudiéramos ser como madre e hija, que ella me ayudaría con el tareas del hogar. Pero desde el primer día que llegaron como matrimonio, todo cambió. Rebeca empezó trasladando mis cosas sin preguntar. Cambió las cortinas de la sala por unas verdes que le gustaban más. Se mudó a mis fotos familiares para subir las suyas. Reorganizó mi cocina a su manera, colocando mis ollas en lugares donde yo no podía alcanzarlas. Cuando le dije a Ethan que me preguntara antes de cambiar las cosas, él respondería que Rebeca también vivía aquí ahora, que tenía un derecho a sentirme cómoda, pero no entendía por qué mi comodidad ya no importaba. Era mi casa, la casa que yo la había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Rebeca empezó a invitar a sus amigas sin decirme nada. Ann llegaba por las tardes, se sentaba en mi sala, tomaba café de mi despensa y hablaba de mí como si no fuera yo. Decían cosas como: Ann, qué pena que Ethan tuviera que vivir en una casa tan vieja, que seguramente cuando sí tuvieran hijos, tendrían que mudarse a un lugar más grande y moderno. La escuché decirle a una amiga en el teléfono. Contó por teléfono que vivir con su suegra era muy incómodo, que la controlaba demasiado, que no la dejaba hacer nada a su manera. Me dolió mucho. Me gustó mucho oírla hablar así de mí, cuando había hecho todo lo posible para que se sintiera bienvenida. Ethan empezó a se a enviar conmigo. Ya no me preguntaba cómo había ido el día, ya no se sentaba conmigo por las noches a ver nuestros programas de televisión, como solíamos hacerlo. Ya no me ayudaba con las compras pesadas. Toda su atención estaba en Rebeca, en hacerla feliz, en Ann, dándole todo lo que quería. Cuando cumplí 69, apenas me desearon feliz cumpleaños. Antes, Ethan siempre me compraba un pastel y me traía flores. Esta vez, Rebeca le dijo que deberían llevarme a cenar a un restaurante barato para no tener que limpiar platos en casa. Fuimos a un lugar horrible, donde la comida sabía a cartón y costaba solo $20, por la éramos 3. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Rebeca ponía la televisión en el canal que quería sin preguntando. Ocupaba el baño durante horas por la mañana, gastando toda el agua caliente. Llenó el refrigerador con comida cara, que solo ella comía, dejando menos espacio para mis cosas. Cuando intenté hablar con Ethan sobre estos problemas,
Me decía que estaba exagerando, que Rebeca era una mujer trabajadora y que merecía respetón, pero no entendía por qué respetarla significaba faltarme al respeto a mí. Una noche los oí hablar en su habitación. Rebeca le decía que yo era demasiado controladora, que no los dejaba vivir en paz, que siempre me entrometía en sus asuntos, en su negocio. Ethan respondió que simplemente estaba acostumbrado a vivir solo, que con el tiempo me acostumbraría a tenerlos allí, pero no me estaba metiendo en sus asuntos. Solo quería que respetaran los míos, solo quería seguir sintiéndome como mía y la casa seguía siendo mía, no un lugar prestado donde yo era la invitada incómoda. Rebeca empezó a cocinar solo para Ethan y Ethan. Ella preparaba porciones para dos y me decía que había sobras en el refrigerador del día anterior. Si yo estaba en hambre, yo, que había cocinado para mi familia durante 50 años, ahora tenía que calentar comida fría, comida en mi propia cocina. Los fines de semana salían juntos sin invitarme, iban al cine, en centros comerciales, a restaurantes, y regresaba tarde en la noche contando chistes y riendo mientras yo me quedaba solo en casa. Yendo la televisión. Antes de que Ethan y yo saliéramos juntos los domingos, íbamos al mercado, comprábamos plantas para el jardín, desayunar en algún puesto callejero. Un día, decidí abordar el problema directamente. Les dije que me sentía como si ya no fuera bienvenido en mi propia casa, que necesitábamos establecer algunas reglas para poder vivir mejor juntos. Rebeca me miró con esos ojos fríos que conocía tan bien y dijo que si no me sentía cómoda con la situación, tal vez debería buscar otro lugar para vivir. Ethan no dijo nada, simplemente se quedó callado, mirando hacia otro lado como si en la conversación no tenía nada que ver con él. Su silencio dolía más que cualquier grito. Ni mi propio hijo me dejaba solo en esta discusión, permitiendo que su esposa me sugiriera que me fuera de casa. Esa noche, lloré en silencio, cubriéndome la cara con una almohada para que no me oyeran. Fue la primera vez en muchos años que me sentí completamente sola y abandonada. Los días siguientes fueron aún peores. Rebecca se dio cuenta de que Ethan no iba a defenderme, así que su comportamiento se volvió más descarado. Empezó a cambiar las cosas. Del lugar.cu, salía a hacer recados, como si estuviera marcando su territorio. Un martes, volví del mercado y encontré que había movido todas las plantas de mi jardín. Las había puesto en un rincón donde apenas recibía sol, diciéndome que necesitaba ese espacio para una mesa y una silla nuevas que quería comprar. Había cuidado esas plantas durante 15 años. Cada una tenía su propia historia, su lugar perfecto, donde sabía que prosperaría. Cuando le expliqué que las plantas morirían en ese esquina, me dijo que si estaba tan preocupada, podía dárselas a un vecino. Habló de mis plantas como si eran basura que estorbaba. Ethan estaba allí escuchando toda la conversación, leyendo su periódico sin decir una palabra. Le dije a Rebeca que por favor no moviera mis cosas sin preguntarme primero, que esta era mi casa, y yo la había pasado muchos años organizándolo de cierta manera. Y entendí que ella también vivía aquí ahora, pero que podíamos llegar a acuerdos sin que nadie se sintiera mal. Fue entonces cuando Ethan levantó la vista del periódico y me miró con una expresión, una cara que nunca le había visto. Sus ojos estaban llenos de rabia, como si hubiera dicho algo terrible. Saltó a Susie, puso de pie y caminó hacia mí con los puños apretados. No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa, me gritó. Me llamó con una voz que parecía la de una extraña. Esta también es su casa ahora, y si quiere mover las plantas, ella los moverá. No tienes derecho a prohibirle nada. Me quedé paralizado en su casa. Mi hijo había llamado a mi casa, su casa, refiriéndose a Rebeca. Ella casa que yo había construido ladrillo a ladrillo, pagando cada centavo con mi sudor y mis lágrimas, ahora era suya. Y yo, el dueño, no tenía derecho a opinar. Rebeca estaba detrás de Ethan, con los brazos .con, la mirada cruzada y una pequeña sonrisa de satisfacción. Había conseguido lo que quería, había puesto a mi hijo
en su contra a mí. Ella lo había hecho gritarme y faltarme al respeto. Parecía tan contenta, tan segura de su victoria. Le dije a Ethan que vayara a la base, que yo era su madre y merecía respeto, que podíamos hablar como adultos sin necesidad de gritar. Pero él seguía gritando, diciéndome que yo era una vieja testaruda, que no entendía que las cosas habían cambiado, que ya no era solo mi casa. Rebeca se acercó y puso su mano sobre el brazo de Ethan, como para consolarlo, como si yo estuviera en el villano de la historia. Ella le dijo con voz melosa que no se molestara, porque yo era de otra generación. Ya me costó adaptarme al cambio. Hablaba de mí como si fuera una niña malcriada o una anciana pretenciosa. En ese sentido, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No se trataba solo de las plantas, ni de las palabras de Ethan, ni de la sonrisa burlona de Rebeca Nera, sobre todo junto, los meses de pequeñas humillaciones, desaires silenciosos, de sentirme invisible en mi propia casa. Pero yo no grité, no Lori, no les di el espectáculo que esperaban. Los miré a ambos en silencio, por unos segundos, que parecieron una eternidad. Luego me di la vuelta y me fui a mi habitación, sin decir palabra. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No iba a dejar que me trataran así nunca más. No iba a pedir respeto en mi propia casa. No iba a andar con pies de plomo para no molestar a la princesa Rebeca y mi hijo, que se había convertido en su sirviente. El día siguiente era viernes. Ethan y Rebeca tenían la costumbre de salir los viernes por la noche y volver muy tarde. Ese viernes, después de que se fueran, yo en algo que nunca pensé que tendría que hacer, llamé a un cerrajero. Le expliqué la situación al hombre que vino. Anel era un hombre, Mayo R., de unos 60 años, que me escuchó con paciencia. Me dijo que había visto muchos casos similares y que se estaba volviendo es más común que los hijos adultos falten el respeto a sus padres. Cambió todas las cerraduras de la casa por $150. También llamé a Vincent y le conté todo lo sucedido. Mi hijo menor se puso furioso cuando le expliqué cómo. Ethan me gritó que Rebeca me había faltado al respeto. Me dijo que hice lo correcto al cambiar las cerraduras, que ya era hora de poner límites. Vincent me ofreció quedarme en su apartamento esa noche, pero le dije que no, esta era mi casa, mi hogar, el lugar que había construido con tanto esfuerzo. No iba a ser yo quien se fuera. Si alguien tuve que buscar otro lugar para vivir, no era el dueño de la propiedad. Me acosté temprano ese viernes, pero no pude Remira sabía que cuando Ethan y Rebeca regresaran y no pudieran entrar, habría un gran problema, pero también sabía que no había vuelta atrás. Ya había tomado la decisión de recuperar mi dignidad. Alrededor de la 1 de la tarde, por la mañana, escuché el auto de Ethan detenerse. Luego sus pasos en la entrada, el sonido de la llave intentando abrir la puerta. Puerta, silencio, más tintineo de llaves. Rebeca diciéndole que tal vez tenía la llave equivocada. Ethan probó todas las llaves de su llavero. Entonces oí sus voces agitarse. Rebeca preguntaba ¿Ese estaba mal? ¿Por qué no podían entrar? Ethan dijo que las llaves no funcionaban, que algo andaba mal con la cerradura. Yo los oí caminar por la casa, buscando una ventana abierta, tocando puertas. Finalmente, Ethan empezó a golpear en la puerta principal, gritando mi nombre. Mamá, abre la puerta. Mamá, ¿qué pasa? Rebeca también gritaba, preguntando por qué Ann había cambiado las cerraduras, diciéndome que era una venganza infantil. Me quedé en mi cama en silencio, escuchando los puntos de desesperarse afuera. Por primera vez en meses, sentí que tenía la situación bajo control. Por primera vez, estaban los que estaban afuera mendigando, y yo era quien tenía el poder de decidir. Ethan llevó media hora llamando. Su voz se volvió más desesperada. Mamá, por favor, tenemos frío. Mamá, solo queremos entrar y toma. Mamá, hablamos mañana, pero déjanos entrar ahora. Rebeca había dejado de gritar y ahora estaba hablando con Ethan en voz baja. Probablemente le estaba diciendo que llamara a mi teléfono para buscar un hotel y resolver la situación. Pero
Ya había desconectado el teléfono de casa. Al rato, los oí irse. Probablemente fueron a buscar una me. Quedé despierto hasta el amanecer, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por tener que ir a un motel tan en extremos, con mi propio hijo. Alivio por haber recuperado la paz de mi hogar. El sábado por la mañana, me levanté temprano como siempre. Preparé café, regué mis plantas, limpié la casa, todo en silencio, sin prisas, sin tener que escuchar quejas sobre mi forma de hacer las cosas. Era la primera mañana en los meses que desayunaba tranquilamente en mi propia cocina. Alrededor de las 10 de la mañana mi celular empezó a sonar. Era Ethan. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, tenemos que hablar. Estamos en la casa de la amiga de Rebeca, pero al menos necesitamos recoger nuestra ropa y nuestras cosas. Le dije que podíamos hablar, pero primero tuvo que disculparse conmigo por gritarme, por faltarme al respeto en mi propia casa. Hubo un largo silencio. Entonces dijo que sí, que estaba equivocado, que podríamos arreglar las cosas si les abría la puerta, pero yo ya lo había aprendido, las promesas de Ethan ya no valían nada, que mientras Rebeca lo manipulara, él siempre pondría a ella primero. Le dije que si quería hablar, podía venir solo, que Rebeca no era bienvenida en mi casa, hasta que se disculpó conmigo por toda la falta de respeto. Ethan me dijo que eso era imposible, que Rebeca era su esposa, y fueron a todas partes juntos, que si no lo recibía a ambos, entonces ninguno vendría. Le dije que eso era bien, que era su decisión, y colgué el teléfono. Durante todo el sábado, Ethan me llamó 5 veces más. Cada su llamada fue más desesperada que la anterior. Para la tercera, ya no parecía enojado. Parecía preocupado. Me dijo, necesitaban conseguir su ropa de trabajo para el lunes, que tenían documentos importantes en su habitación, que no era justo que los castigue así. Respondí que no los castigaba, aunque simplemente había decidido que en mi casa vivirían solo personas que me respetaran, que si él quería continuar viviendo conmigo, tuvo que elegir entre su esposa y su madre, que ya no podía tener las dos cosas a la vez. En la cuarta llamada, Ethan empezó a suplicar en mamá, por favor no hagas esto, somos una familia. Rebeca está llorando. Ella no entiendo por qué estás tan enojado. Podemos hablar y arreglarlo todo, pero necesitamos entrar a la casa. Era mentira que Rebeca estaba llorando. Esa mujer no había derramado ni una sola lágrima en toda su vida, pero me di cuenta de que Ethan estaba desesperado, aunque se había dado cuenta de que esta vez hablaba en serio. En la quinta llamada, tarde, en la noche, Ethan cambió de estrategia. Él me dijo que si no abría la puerta, tendría que llamar a la policía, que era ilegal que yo les impidiera ... Ese pertenencias, que también tenían derechos, porque habían estado viviendo allí. Le dije que llamara a quien quisiera. Quería que la casa estuviera a mi nombre, que yo pagara todas las facturas, que tuviera la escritura en regla, que la policía no me avisara. Ann me apoyó, porque era el único dueño legal de la propiedad. Ethan guardó silencio. Sabía que tenía razón. El domingo por la mañana no recibí ninguna llamada. Pensé que tal vez Ethan había recibido el mensaje y estaba buscando un apartamento para él y su princesa. Pero alrededor de las 11:00 de la mañana, oí voces afuera de mi casa. Me asomé por la ventana. Vi a Ethan parado en la acera, hablando por teléfono. Parecía que no había dormido bueno. Su ropa estaba arrugada. Parecía cansado y desesperado. Rebeca no estaba con él. Probablemente se había quedado. Estaba en casa de su amiga, esperando a que Ethan resolviera el problema. Ethan colgó el teléfono y se acercó a mi puerta. Suavemente, no como el viernes por la noche, cuando golpeó desesperadamente. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Llegué solo como dijiste. Por favor, abre la puerta. Dudé un momento. Una parte de mí quería abrirla para abrazarlo. Para Ann, perdónalo,
y que todo volviera a ser como antes. Pero sabía que si cedía ahora, Rebeca volvería triunfante, y todo sería peor que antes. Fui a la puerta, paró, no la abrí. ¿Dónde está tu esposa?, pregunté a través de la puerta. Se quedó en casa de la amiga de Chloe. Vine solo porque quiero hablar contigo. Mamá, nosotras, necesito arreglar esto. ¿Viniste a disculparte por gritarme en mi propia casa? Ethan tardó mucho en respuesta. Sí, mamá, perdóname. Me equivoqué al gritarte. Pero también tienes que entender que Rebeca es mi esposa ahora, y necesito que ustedes dos se lleven bien. Abrí la puerta y lo vi. Parecía terrible. Tenía ojeras, barba de 2 días, y la misma ropa del viernes. Me dio pena verlo así, pero no podía dejar que esa lástima me hiciera olvidar todo lo que había pasado. Pasa, dije. Hablemos, Ann, en la sala de estar. Ethan entró y se sentó en el sillón donde solía sentarse su padre, antes de ... Me hurrió. Se pasó las manos por la cara y suspiró profundamente. Me senté frente a él, esperando a que empezara a hablar. Mamá, sé que las cosas no han ido bien últimamente. Rebeca me dijo que la tratas así. Estoy tan mal que no la aceptas como parte de la familia. Y quizás me he puesto demasiado a la defensiva con ella. Él ya empecé mal. Él seguía creyendo que la versión de su esposa, seguía pensando que yo era el villano de la historia. Pero decir es escucharlo completamente antes de responder. Pero mamá continuó. Cambiar ellas cerraduras eran demasiado. No pueden dejarnos así, en la calle. Somos sus hijos, su familia. Esta es nuestra casa también. Lo detuve allí mismo. No, Ethan, esta es mi casa. Compralo pag. Loken, eres mi hijo, y siempre serás bienvenido aquí, pero con condiciones. Y una de esas condiciones es que me respetes. Pero sí te respeto, mamá. Gritarme delante de tu esposa es respetarte, es decirme que no tengo derecho a opinar sobre mis propias plantas. Respetarme es permitir que esa mujer me hable como si fuera una carga, respetándome. Ethan bajó la cabeza. Sabía que en el fondo, él sabía que yo tenía razón, pero su orgullo y su dependencia emocional de Rebeca no le permitían admitirlo plenamente. Rebeca respeta tú, también mamá. Es solo que ustedes dos son muy diferentes. Ella viene de otra familia, tiene costumbres diferentes. Tú, necesito darle tiempo para adaptarse en tiempo. Ethan, han pasado 8 meses desde que tú hayan casada. ¿Cuánto tiempo necesita para aprender a decir, por favor y gracias? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para aprender a no mover las cosas sin preguntar? Mira, mamá, así es. Rebeca es mi esposa ahora, John, la amo y siempre la defenderé. Si no puedes aceptar eso, entonces tenemos un problema muy grave. Ahí estaba Anla, ¿verdad? Ethan había venido a hablar conmigo, pero no a disculparse, de verdad. Había venido a darme un ultimátum, disfrazado de conversación. O aceptaba a Rebeca con todos sus desaires y maltratos, o perdía a mi hijo. Para siempre. Me quedé en silencio por un momento, pensando en todo lo que había sacrificado por este hijo. Los años trabajar turnos dobles para pagar sus estudios, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los miles de dólares que tenía gastado en su educación, su ropa, sus caprichos. Ethan, dije con voz muy tranquila, yo también te amo, pero el amor no puede ser una calle de un solo sentido. Si realmente me amas, también tienes que defenderme. Cuando esa esposa me falta el respeto. Rebeca, no te falta el respeto, mamá. Simplemente eres demasiado sensible. Ethan se levantó y comenzó paseando por la sala. Parecía nervioso, desesperado. Sabía que la conversación no iba como él había dicho. Peleaneado a mira, necesito que me des las llaves nuevas. Rebeca y yo seguiremos viviendo aquí mientras ahorramos para nuestro apartamento propio. Pero te prometo que hablaremos con ella para que sea más considerada contigo, más considerado. Ethan, tu esposa, me sugirió que me fuera de mi casa. ¿Te parece considerado? Ella era enojada. No lo decía en serio. Claro que lo decía.
¿En serio? Y te quedaste callada cuando ella lo dijo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ethan, a mi propio hijo, me dejó solo, mientras su esposa me humillaba. Ethan se sentó, Anne se agachó de nuevo. Se sostenía la cabeza entre las manos. Vi que estaba luchando internamente. Una parte de él sabía que yo estaba bien, pero la otra parte no podía aceptarlo, porque significaría admitir que se equivocó, que había fracasado como hijo. Está bien, mamá. Hablaré contigo. A Rebecca le diré que se disculpe contigo, pero dame las llaves, por favor. No podemos seguir durmiendo en casa de otros .as. No, Ethan, las disculpas forzadas no sirven de nada. Tu esposa necesita darse cuenta de ella misma me ha tratado mal, y debes decidir si vas a seguir permitiéndole que me falte el respeto a John. Y mientras tanto, nos quedamos en la calle. No vas a estar en la tienes un buen trabajo. Ganas buen dinero, puedes alquilar un apartamento, puedes alojarte en un hotel, puedes ir a la casa de sus padres. Tienes opciones, pero mamá, no tenemos dinero ahorrado para la entrada de un apartamento. Todo lo que ganamos, gastamos en gastos de manutención. Ese no es mi problema. Ethan, ustedes son adultos casados. Tienen que resolver sus problemas. Han problemas de adultos. Ethan me miró con una cara que nunca antes había visto. Era una mezcla de sorpresa, dolor y algo parecido al miedo. Creo que se estaba dando cuenta de a la primera vez que su madre cambió, que ya no era la mujer que se entregaba a todo solo para mantener la paz. Se quedó callado durante varios minutos. Yo también permanecí callado, dejando él absorbió la nueva realidad. Finalmente, habló, pero su voz sonaba diferente, más débil. ¿De verdad no vas a... ¿Me das las llaves? De verdad que no te las voy a dar, pero la puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, y tan, solo para ti. Cuando decidas que tu madre merece respeto, hay consideración. Ethan se levantó de nuevo, se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se giró hacia yo. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que estás destruyendo a nuestra familia por tu orgullo. No, Ethan, mi familia empezó a destruirse el día que permitiste que tu esposa me faltara el respeto. Solo intento salvar lo que queda de a mi dignidad. Ethan salió de mi casa sin despedirse. Lo observé desde la ventana caminando hacia su coche con los hombros hundidos. Derrotado, sabía que iba a volver con Rebecca y que ella le preguntaría lo que pasó. Sabía que le contaría nuestra conversación y que ella estaría furiosa porque no le había dado me. Quedé en la ventana hasta que el coche desapareció. Sentí el corazón roto, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en meses pude hablar sin interrupciones, sin que nadie me dijera que exageraba o que era demasiado sensible. El lunes por la mañana me levanté temprano como siempre. Preparé mi café, leí el periódico, regué mis plantas. Es extraño tener la casa tan silenciosa, sin los gritos de Rebecca exigiendo a los vecinos que bajen la música, sin sus quejas sobre que el agua no estaba lo suficientemente caliente. Alrededor de las 10:00 de la mañana, recibí una llamada de Vincent. Me dijo que Ethan lo había contactado y que le había dicho que los había echado de la casa. Me preguntó si era cierto. Ella sí estaba bien. Le expliqué toda la situación. Le conté sobre los meses de falta de respeto, sobre cómo Ethan me gritó por la conversación del domingo. Vincent se quedó callado un momento y luego me dijo que había hecho lo correcto. Que ya era hora de que Ethan aprendiera que las acciones tienen consecuencias. También me dijo que Ethan había intentado convencerlo de que les devolviera las llaves, pero Vincent le había dicho que no se iba a involucrar en eso, que era un problema entre Ethan y yo, que él no iba a tomar partido. Me sentí orgulloso de Vincent en ese momento. Aunque Ethan era su hermano mayor, había comprendido que yo tenía razón. Me dijo que si necesitaba cualquier cosa, cualquier ayuda, él estaba ahí para mí. No supe nada de Ethan durante el resto de esa semana. No llamó, no,
a casa. No envió ningún mensaje. Fue como si hubiera desaparecido por completo de mi vida. Una parte de mí estaba preocupado, pero la otra parte sabía que estaba bien, que solo estaba enojado porque no había conseguido lo que quería en el miércoles por la tarde. Estaba regando las plantas del jardín cuando mi vecina, la señora Davis, vino de visita. Vivimos al lado durante 15 años y siempre tuvimos una buena relación. Preguntó por Ethan y Rebecca diciendo, no los había visto llegar en varios días. Le conté lo sucedido sin entrar en demasiados detalles. LASRA. Davis escuchó atentamente y luego dijo algo que no esperaba. Me alegra mucho que finalmente les hayas puesto límites. Marissa, esa chica siempre me pareció muy arrogante. Me sorprendió que la señora Davis hubiera notado el comportamiento de Rebecca. Le pregunté qué había visto y me dijo que varias veces había escuchado a Rebecca gritarle a la chica que me ayudaba con la limpieza, tratándola como si fuera su S y revienta personal. También me contó que un día Rebecca había estacionado su auto, bloqueando la entrada de la señora Davis, y cuando ella amablemente le había pedido que lo moviera, Rebecca le había respondido muy groseramente que esperara 5 minutos, que tenía cosas importantes que hacer. Estas historias confirmaron que no exageraba. Rebecca realmente era una irrespetuosa, perrona, no solo conmigo, sino con todos. El problema era que Ethan era Ethan, cegado por ella, que no pudo ver su verdadera personalidad. El viernes por la noche estaba en la televisión cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero al contestar, oí la voz de Ethan. Sonaba diferente, más cansado, más derrotado que el domingo anterior. Mamá, soy yo. Llamo desde la casa de un compañero de trabajo, al teléfono. ¿Por qué no me llamas desde el celular? Me cortaron el teléfono y no tengo dinero para volver a encenderlo. Ahora me entristeció escuchar eso. Ethan siempre había sido muy cuidadoso con su dinero. Siempre tenía sus gastos bajo control. Control. Si no tenía dinero para su teléfono, significaba que estaban pasando por dificultades económicas. ¿Cómo has estado?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Malo, mamá, muy mal. Llevamos una semana en un hotel barato y ya nos quedamos sin dinero. Rebecca tuvo que pedirle prestado a su hermana solo para que pudiéramos comer estos últimos días. ¿Y por qué no buscas un apartamento? Hemos ido a ver varios, pero todos pidieron 3 meses de depósito, más el primer mes de alquiler, por adelantado. Son unos $2,500 que no tenemos. Ethan se quedó en silencio por un largo rato. Podía oírlo respirar profundamente, como cuando era niño, y estaba a punto de llorar. Mamá, necesito pedirte un favor. ¿Podrías prestarnos el dinero para el apartamento? Te prometo que te lo devolveremos en 6 meses. Ethan, sabes que no tengo esa cantidad de dinero ahorrado. Los $3,000 que tenía di el dinero ahorrado para tu boda, ¿recuerdas? Pero podrías pedir un préstamo al banco. Tienes la casa como garantía. Por favor, mamá, estamos desesperados. No, Ethan, no me voy a endeudar para resolver un problema que ustedes dos se erigieron. Si hubieras sido respetuoso conmigo, todavía estarías viviendo en mi casa, sin pagar alquiler. Tú elegiste otro camino. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, su voz cambió. Se volvió más duro, más resentido. ¿En serio, mamá? ¿De verdad vas a dejar que tu hijo termine en la calle por tu orgullo? No vas a terminar en la calle. Ethan, tienes trabajo, tienes manos, eres capaz. Busca una habitación más barata para alquilar. Busca un apartamento que no requiera tanto depósito grande. Habla con tu jefe para que te dé un adelanto de sueldo. Hay muchas opciones, pero ninguna de esas opciones es tan fácil como que me perdones y me devuelvas las llaves. Exactamente, ninguna es tan fácil, pero la vida no siempre es fácil. Ethan, trabajé durante 30 años para construir esta casa. Mi padre murió cuando eras adolescente y yo seguí adelante. No tenía a nadie que me resolviera mis problemas. Ethan volvió a suspirar profundamente. Podía sentir su frustración,
a través del teléfono. Bueno, mamá, recibí tu mensaje, pero quiero que sepas que Rebeca está muy herida. Ella dice que nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el primer día. Ethan, recibí a esa mujer en mi casa con los brazos abiertos. La hice sentir bienvenida, intenté hacerla sentir cómoda. Si se siente rechazada, es porque su propia conciencia le dice que me trató mal. Eso no es cierto. Rebeca siempre te ha tratado con respeto. Respetuoso, Ethan. ¿Te estás escuchando? Sugerir que me vaya de mi casa es respetuoso. Se enojó cuando él ha dicho eso. La gente dice cosas que no siente cuando está enojada. Yo también me enojo a veces, Ethan. Pero nunca se te ocurra faltarle el respeto a alguien en su propia casa. La educación y el respeto no se pierden solo por estar enojado. Ethan no respondió a eso. Sabía que tenía razón, pero no lo admitiría. Su lealtad a Rebeca le impedía, viendo la realidad objetivamente. Bueno, mamá, me tengo que ir. Solo quería contarte cómo estamos. Ethan, antes de que cuelgues, quiero decirte algo. La puerta de esta casa siempre estará abierta para ti. Eres mi hijo, y te amo, pero no permitiré que nadie me falte el respeto en mi propia casa. Ni siquiera tu esposa. Y si Rebeca... se disculpa, si admite que se equivocó, si se disculpa conmigo, de verdad, con sinceridad, reconociendo específicamente lo que hizo mal, entonces podríamos hablar. Pero tiene que ser una disculpa real, no solo palabras vacías, para hacerme abrir la puerta. Ethan se quedó callado un momento luego. Me dijo que hablaría con Rebeca, que intentaría convencerla de que se disculpara conmigo. Colgamos sin viéndome, igual que el domingo. No pude dormir bien esa noche. Por un lado, me entristeció saber que Ethan tenía dificultades económicas. Por otro lado, sabía que era necesario que Anne le hice aprender que las decisiones tienen consecuencias, que no podía esperar que yo resolviera todos sus problemas, mientras él, permitió que me faltaran al respeto. El sábado por la mañana, decidí llamar a Vincent para contarle sobre la llamada de Ethan a Vincent. Me dijo que también había hablado con Ethan, que su hermano le había pedido dinero prestado, pero él se había negado. Él explicó que no se negó por tacañería, sino porque sabía que si solucionaba su problema de dinero, Etonanka aprendería la lección. Dijo que a veces hay que dejar que la gente toque fondo para que reflexione. Errores. Vincent también me dijo que había investigado un poco sobre Rebeca. Por curiosidad, había hablado con unos conocidos que trabajaban en la misma empresa que ella. Le habían dicho que Rebeca tenía fama de yendo difícil, que había tenido problemas con varios compañeros de trabajo debido a su actitud arrogante. También dijo que un conocido le había dicho que Rebeca había estado casada antes, pero su primer matrimonio había durado menos de 2 años. Al parecer, hubo serios problemas con la familia del primer marido, que la acusaba de ser materialista y manipulador. Esta información me preocupó mucho. Rebeca había tenido problemas similares en el pasado, lo que significaba que su comportamiento conmigo no era casualidad. Era un patrón de comportamiento que se repetía en sus relaciones familiares. El domingo por la tarde, estaba leyendo en mi jardín, cuando escuché a alguien tocó a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a una mujer que no conocía. Era joven, de unos 30 años, vestía un elegante vestido verde. Tenía el pelo rubio y llevaba unas gafas de sol caras. Cuando abrí la puerta, la mujer se quitó las gafas y me sonrió de una manera que parecía falsa. Desde el primer momento. ¿Eres la mamá de la señora Marisa Ethan? Sí. ¿Cómo puedo ayudarla? Mucho gusto, señora. Soy la hermana de Susan Rebeca. ¿Podríamos hablar? Un momento. La invito a pasar. Aunque algo me decía que esta visita no iba a ser agradable. Susan se sentó entré en la sala y miré alrededor de mi casa con la misma expresión de superioridad que había visto tantas veces en la casa de Rebeca. Ojos a señora Miller. He venido a hablarle sobre el problema que tiene con mi hermana y su esposo. No tengo ningún problema, señorita. Son ellos los que tienen
el problema. No saben respetar a sus mayores. Susan sonrió condescendientemente, como si estuvieran hablando con un niño mimado. Mire, señora, entiendo que a veces es difícil adaptarse cuando una nueva persona se une a la familia, pero Rebecca es una mujer buena y trabajadora que ama mucho a Ethan. No es justo que los castigues así. ¿Castigar? No es castigar a nadie. Simplemente decidí, aunque solo vivirán en mi casa personas que me respeten. Pero, señora, ¿no lo hacen? ¿Tienen dinero para alquilar un apartamento o duermen en hoteles baratos, gastando dinero que no tienen? Ethan es muy deprimido. Ha perdido mucho peso. Me dolió oír eso de Ethan, pero no iba a dejar que esta mujer me manipulara con chantaje emocional. Tu hermana y mi hijo están casados en adultos, señorita. Si no tienen dinero, es porque no lo administraron bien. No es mi responsabilidad. A la expresión de Susan cambió, la sonrisa falsa desapareció, y vi en sus ojos el mismo desdén que había visto tantas veces. VS en casa de Rebecca. Mire, señora, seré directa con usted. Mi hermana me dijo que es usted muy suegra controladora, que no los dejas vivir en paz, que siempre te entrometes en su matrimonio. ¿Y qué más? ¿Te lo dijo tu hermana? Que eres muy posesiva con Ethan, que no aceptas que sea un hombre casado, ahora que necesitas cortar el cordón umbilical. Escuché todo lo que dijo Susan Yaim, di cuenta de que Rebecca había inventado una versión completamente diferente de los hechos. En su historia, yo era ... 5 y llano controlador, y ella era la víctima inocente. Señorita, le voy a decir la verdad de lo que pasó, y puedes creer lo que quieras. Durante 8 meses, acogí a tu hermana en mi casa. La traté con respeto, con cariño, como si fuera mi propia hija. Susan me interrumpió con un gesto de la mano, como si dijeran, no le interesó mi versión. Señora, no vine aquí a discutir sobre quién tiene razón. Vine a pedirte que seas razonable. Ethan es tu hijo, tu carne y hueso. ¿De verdad vas a destruir esa relación por un malentendido? No es un malentendido. Tu hermana me faltó el respeto en mi propia casa, y mi hijo la defendió gritándome como si yo era su enemiga. Susan se levantó y empezó a pasearse por mi sala. Podía ver que estaba perdiendo su paciencia. Era tal que había venido esperando encontrar a una anciana fácil de convencer. Muy bien, señora Chequieri. ¿Quieres que Rebecca venga a implorar tu perdón de rodillas? ¿Que te bese los pies? ¿Qué necesitas? ¿Devolverles las llaves de la casa? Quiero que tu hermana reconozca que me trató mal y se disculpe sinceramente. Quiero que mi hijo entienda que merezco respeto en mi propia casa. Susan se rió de una manera muy desagradable. Señora, vives en el pasado. Las familias son diferentes hoy en día. Las nueras no tienen que obedecer a sus suegras.com o si fueran sirvientes. Nunca le pedí a tu hermana que me obedeciera como a una sirvienta. Yo solo le pedí que me respetara como dueño de la casa. ¿Sabe qué, señora? Creo que está celosa de mí, a mi hermana celoso, porque Ethan ya no te necesita tanto, porque tiene una esposa joven y hermosa que lo ama. Esas palabras me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Sentí celos cuando Ethan se casó. No porque quería verlo feliz, sino porque tenía miedo de perderlo. Pero eso no justificaba la falta de respeto. Puede que tengas razón, señorita, quizás estaba celosa al principio, pero eso no justifica que tu hermana me trate mal en mi propia casa. Susan volvió a sentarse y cambió de estrategia. Ahora habló con una voz más suave y manipuladora. Mire, la señora Miller, mi hermana, me pidió que le dijera que está dispuesta para disculparse contigo. Ella reconoce que tal vez hubo malentendidos, que tal vez se dijeron algunas cosas de mala manera. Sea a mí no, han quizás malentendidos. Tu hermana sugirió que dejara mi propia casa. No es un malentendido, es una grave falta de respeto. De acuerdo, tienes razón. Rebecca está mal decir eso. Está dispuesta a disculparse específicamente por esa frase. No solo por esa frase, por toda su actitud
durante 8 meses, por mover mis cosas sin permiso, por cambiarme de casa sin preguntarme, por tratarme como si fuera una carga. Susan suspiró profundamente. Parecía frustrada porque no estaba recibiendo. ¿A qué vino? Señora, seamos prácticos. Ethan gana $1,800 al mes. Con eso, tienen que pagar el alquiler, la comida, la gasolina, los servicios públicos. Si les ayudas dejándoles vivir en tu casa, pueden ahorrar dinero más rápido para comprar su propia casa. Eso suena muy lógico, señorita, pero hay algo que no entiende. El dinero no es lo más importante en la vida. La dignidad y el respeto valen más que cualquier ahorro. Susan me miró como si fuera una vieja tonta que no entendía las realidades de la vida moderna. Señora, con todo respeto, te estás haciendo mayor. ¿No preferirías tener a tu hijo cerca, aunque haya pequeños conflictos, en lugar de estar solo en esta casa? Prefiero estar solo y en paz que acompañado y humillado en mi propia casa. Sa. Esa respuesta pareció sorprenderla. Creo que esperaba que tuviera miedo de la soledad, que estuviera desesperada. Compañía, a cualquier precio. Además, señorita, no estoy sola. Tengo a Vincent, tengo a mis vecinos, tengo amigos de toda la vida. No necesito aguantar faltas de respeto para sentirme acompañado. Aunt Susan se levantó de nuevo. Ya parecía molesta. Había perdido completamente su paciencia. Está bien, señora. Veo que es muy terca, pero quiero que sepa que mi hermana está sufriendo mucho. Ella está llorando todos los días porque no entiende por qué la odias tanto. Yo no odies a tu hermana, señorita. No permitiré que me falte el respeto. Ethan también está sufriendo. Está muy delgado y muy deprimido. Dice que se siente como si estuviera. Perdió a su mamá. No me ha perdido a mí. Sigo siendo su mamá y siempre lo amaré en él, pero el amor no significa dejar que la gente te pisotee. Susan te pisoteó a la puerta. Auntie Stewart se volvió hacia mí una última vez. Señora, espero que cuando vea a su hijo en la calle mendigando, puedes dormir tranquilo, sabiendo que fue tu orgullo el que lo puso allí. Esas palabras me impactaron, pero no iba a dejar que me manipulara con amenazas dramáticas. Mi hijo no va a terminar en la calle. Señorita Anne es inteligente, trabajador y capaz. Si tiene dificultades, es porque decidió defender a una mujer irrespetuosa en lugar de respetar a su madre. Susan salió de mi casa dando un portazo. Anne la observaba desde la ventana mientras caminaba hacia su coche, hablando por teléfono. Seguramente le estaba contando a Rebecca que en su misión había fracasado. La testaruda suegra no había cedido a sus manipulaciones. Me sentí muy triste esa tarde. La visita de Susan había despertado muchas emociones. Había confirmado que Rebecca en realidad era una persona manipuladora que había distorsionado toda la historia para hacerse pasar por la víctima. Por otro lado, me dolía saber que Ethan estaba sufriendo de verdad, pero sabía que si cedía ahora, si les daba las llaves de vuelta sin ningún cambio real, todo sería peor que antes. Rebecca me sentiría victorioso. Ethan aprendería que podía faltarme el respeto sin consecuencias, y yo perdería mi dignidad en mi propia casa para siempre. Llamé a Vincent y le conté sobre la visita de Susan. Estaba muy enojado cuando le conté las cosas que me había dicho, especialmente la amenaza de que Ethan podría terminar en la calle. Mamá, esa mujer intentó manipularte con chantaje emocional. Ethan no es así. Va a morir por alquilar una habitación mientras ahorra para un apartamento. Miles de personas viven así. Vincent era anciertón, pero aún así me costaba no sentirme culpable por la situación de Ethan. El lunes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era del trabajo de Ethan. Una señorita muy amable me preguntó si sabía dónde estaba mi hijo, porque no se había presentado a trabajar y no había llamado. Estaba muy preocupada porque Ethan nunca había sido irresponsable con su trabajo. Yo le dije que no sabía dónde estaba, pero que me avisara si lo encontraban. Después de colgar, me sentí muy inquieta. Ethan había trabajado en esa empresa durante 5 años, tenía un buen puesto, bien ganado. Si hubiera empezado a faltar al trabajo sin aviso,
podría perder su trabajo. Intenté llamar a su celular, pero seguía sin contestar. Llamé a Vincent para preguntarle si sabía algo sobre su hermano, pero tampoco había tenido noticias de Ethan desde la semana anterior. Alrededor de las 2:00 de la tarde por la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ethan, pero su voz sonaba muy extraña, como si hubiera estado bebiendo. Mamá, soy yo. Ethan, ¿dónde estás? Me llamaron del trabajo para buscarte. Ana, estoy en un bar cerca del hotel. No fui a trabajar porque no pude dormir en toda la noche. Rebecca y yo tuvimos una pelea muy fuerte. ¿Qué pasó? Susan le contó a Rebecca sobre su conversación contigo. Ayer Rebecca se puso furiosa porque dice que la humillaste delante de su hermana. Dice que no quiere disculparse, ya no te dice nada, que preferiría que encontráramos otra solución. ¿Y qué solución vas a encontrar? No, lo sé, mamá. Ya no sé qué hacer. Rebecca dice que si de verdad la amo, debería dejarte para siempre. Eso como mientras seas parte de mi vida, ella nunca será feliz. Ethan hizo una pausa larga. ¿Podrían? Escucho música de fondo del bar donde estaba. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿De verdad nunca vas a perdonar a Rebecca? ¿De verdad prefieres perderme para siempre? Ethan, no quiero perderte. Eres mi hijo, y te amo más que a mi propio hijo. Veida, pero no puedo fingir que no pasó nada. Tu esposa me faltó al respeto gravemente, y tú la defendiste, en lugar de defendiéndome. Pero mamá, ella es mi esposa. Es normal que la defienda. También es normal defender a tu madre cuando a alguien le falta el respeto en su propia casa. Ethan empezó a llorar. Lo oía claramente por el teléfono. Me rompió el corazón oírlo así, pero sabía, tuve que mantenerme firme. Mamá, estoy perdida. No sé qué hacer. Si elijo a Rebecca, te pierdo. Si te elijo, ella me dejará. No puedo ganar en esta situación. Ethan, nadie te pide que elijas. Lo único que te pido es porque es respeto. Si Rebecca me respeta, si reconoce que se equivocó, todo puede volver a la normalidad. Pero ella dice que nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el primer día. Ella dice no tiene por qué disculparse porque tú empezaste el problema. Ethan, ¿de verdad lo crees? ¿Crees que traté mal a tu esposa? Hubo un silencio muy largo. Sabían Ethan se debatía internamente entre lo que había visto y lo que Rebecca le había hecho creer. No sé qué hacer. Créelo, mamá. Rebecca me dice una cosa, tú me dices otra. Ya ven. A misma situación de maneras completamente diferentes. Ethan, te conozco desde que naciste. ¿Alguna vez has estado me has visto tratar mal a un invitado en mi casa? ¿Me has visto ser grosero o irrespetuoso con alguien? No, mamá, tú. Sí, siempre he sido muy amable con todos. Entonces, ¿por qué crees que cambiaría con tu esposa? ¿Qué razón tendría para? ¿La trataría mal si solo quería que fueras feliz? Ethan volvió a quedarse callado. Podía oírlo, llorando más fuerte. Mamá, tengo miedo de perder a Rebecca, pero también tengo miedo de perder a tú. No sé cómo solucionar esto. Hijo, la solución es muy sencilla. Rebecca necesita admitir que me trató mal. No necesita humillarse ni suplicar. Solo necesita discúlpate sinceramente y prométeme que me respetará. Pero ella dice que no hizo nada malo, que solo estaba defendiéndose de tus ataques. Mis ataques, Ethan, cuando ataqué a tu esposa, dime una vez le grité que le dije algo ofensivo. Ethan no pudo responder, porque sabía que tenía razón. En todos los meses Rebecca vivía en mi casa, nunca le grité, nunca la insulté, nunca le falté el respeto. Mamá, voy a hablar contigo, Ana Rebecca otra vez. Voy a intentar hacerle entender que necesita disculparse contigo, hijo, pero antes de eso, tienes que ir a trabajar. No puedes perder tu trabajo por estos problemas. Sin trabajo, estarás peor. Está más desorientado que ahora. Tinsbury, voy a la oficina ahora mismo a disculparme con mi jefe. Ethan, una más deja de beber. El alcohol no solucionará ningún problema, solo creará otros nuevos.
Sí, mamán, tienes razón. Te amo. Yo también te quiero, hijo. Cuídate, Ann. Después de colgar, seguían pensando en la conversación. Era la primera vez en semanas que Ethan admitía, aunque fuera indirectamente, que yo era incorrecto. Ann también fue la primera vez que mostró dudas sobre la versión que Rebeca le había contado. El martes por la tarde, recibí otra llamada inesperada. Esta vez, era Rebeca. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más nerviosa. Señora Miller, soy Rebeca. ¿Podríamos hablar? ¿Qué necesitas? Ethan me dijo que estás dispuesta. Perdóname si me disculpo contigo. Quería saber exactamente qué necesitas escuchar de mí. Me sorprendió que fuera tan directo. Esperaba más manipulación, más drama. Rebeca, necesito que me digas específicamente, reconoce cómo me faltaste al respeto. No puedo aceptar una disculpa genérica por malentendidos. Hubo una larga pausa. Podía oírla respirar profundamente, como si se estuviera preparando para algo difícil. Bueno, reconozco que me equivoqué al decírtelo al salir de tu casa. Eso fue muy grosero de mi parte. También estuvo mal parano. Me permitiste mover las cosas sin preguntarte. Es tu casa y debería haber respetado tu forma de organizarla. Me sorprendió que admitiera estas cosas con tanta facilidad, pero algo en su tono de voz me decía que no estaba siendo completamente sincero. Rebeca, ¿por qué de repente estás dispuesta a reconocer estas cosas? La semana pasada, tu hermana me dijo que no habías hecho nada malo, porque Ethan está en un muy mal momento, señora. No ha dormido en días apenas come. Me temo que perderá su trabajo o se enfermará. Y verdad, no se disculpaba porque realmente lo lamentara, sino porque la situación se había vuelto insoportable y ella necesitaba que todo volviera a la normalidad. Rebeca, una verdadera disculpa viene de corazón, no de desesperación. Si solo me pides disculpas para resolver tus problemas financieros, no vale la pena. No, señora. No es solo por los problemas financieros. También es porque me he dado cuenta de que tal vez no manejé bien la situación. Era buena cuando me mudé a tu casa. Quizás, no lo llevé bien, yo estaba equivocado. Reconocí que te traté con poco respeto, y eso causó problemas entre tú y Ethan y Rebeca. Necesito saber algo más. ¿De verdad amas a mi hijo? Claro que sí, Ann. Lo amo. Ethan es un hombre maravilloso, trabajador y honesto. Lo amo mucho. Ann, si lo amas tanto, ¿por qué le pediste que me dejara completamente? ¿Por qué lo pusiste en la posición de tener que elegir entre su esposa y su madre? Rebeca tardó mucho en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más débil, más vulnerable. Porque estaba celosa, señora, celosa de la relación que tienes con Ethan. Habla de ti con tanto cariño, tanto respeto. A veces me sentí como si nunca serías tan importante para él como tú. Esa confesión me sorprendió. Era la primera vez que Rebeca se mostraba al choir, honestidad emocional. Rebeca, el amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes. No es necesario competir con el otro. Nunca intenté alejar a Ethan de ti. Solo quería que me respetaras. Lo usas, señora. Ahora yo me doy cuenta de que reaccioné mal por mis propios miedos, pero realmente quiero arreglar las cosas. ¿Qué necesito hacer para que nos perdonas? Le dije a Rebeca que necesitaba tiempo para pensar, que una conversación telefónica no fue suficiente para resolver meses de problema, que si realmente quería arreglar las cosas, tendría que venir a mi casa y hablar cara a cara. Sin la presencia de Ethan, Rebeca aceptó venir esa misma tarde. Después de colgar, Anne estaba muy nervioso. Una parte de mí quería creer que había un cambio real en ella, pero otra parte sospechaba de ella motivos. Alrededor de las 5:00 de la tarde, llamaron a la puerta. Al abrir, vi a Rebeca allí de pie con un ramo de flores rojas y una cara que nunca le había visto. Parecía cansada, sin maquillaje y con ojeras, muy diferente de la mujer arrogante que vivió en mi casa durante 8 meses. Señora Miller, la traje.
Esas flores como disculpa. Gracias, Rebeca, por favor, pasa. Se sentó en el sala, de estar en el mismo lugar donde siempre se sentaba cuando vivía aquí, pero ahora parecía pequeña, vulnerable. Ella seguía a Ann con las manos sobre las rodillas, evitó mirarme directamente a los ojos. Rebeca, necesito que me digas la verdad. Sobre algo. ¿Sabe Ethan que viniste? No, señora, está en el trabajo. Ann John decidí venir sola, porque pensé que así podríamos hablar con más sinceridad. Me pareció bien que hubiera venido sin Ethan. Ann demostró que al menos estaba dispuesta a afrontar la situación directamente. Rebeca, por teléfono me dijiste que reconociste que habías actuado mal, pero necesito entender por qué actuaste así. ¿De verdad creías que te estaba tratando mal? Rebeca suspiró profundamente, y por primera vez, el tiempo me miró a los ojos. Señora, la verdad es que vengo de una familia familia diferente a la tuya. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño. Mi madre siempre le decía a mi hermana y a mí que no confiáramos en nadie, que todos intentan aprovecharse de uno. Ella continuó hablando, una voz cada vez más baja. Cuando conocí a Ethan, y él hablaba tanto te amo con tanto cariño, que pensé que intentarías controlarlo para alejarlo de mí. Llegué a la casa, estaba a la defensiva, esperando problemas. ¿Y qué encontraste al llegar? Encontré a una señora amable que me recibieron, cocinaron para mí y trataron de hacerme sentir bienvenido, pero no podía creerlo. Pensé que era un Ann actúa como si en el fondo me odiaras. Rebeca, ¿por qué no me dijiste cómo te sentías? ¿Por qué no hablamos de tus preocupaciones? Porque tenía miedo de que si mostraba mis inseguridades, úsalos contra mí. Preferí atacar primero. Antes de que me atacaras me dolió escuchar eso, porque me di cuenta de que Rebeca había pasado meses torturándose con miedos que eran solo un producto de sus propias inseguridades. Rebeca, nunca tuve intención de lastimándote. Solo quería que fuéramos una familia feliz. Lo sé, señora Naoran, me di cuenta de que todos mis miedos eran infundados, pero ya había causado tanto daño que no sabía cómo arreglar las cosas. ¿Y por qué quieres arreglarlos ahora? Porque veo a Ethan destruyéndose a sí mismo. Sobre esta situación. No me lo dais, pero sé que extraña mucho esta casa. Extraña ver la televisión contigo en el entardes. Extraña contarte sobre su trabajo. También me doy cuenta de que si Ethan pierde su relación contigo, porque de mí, un día me culpará. Y no quiero que nuestro matrimonio se base en la destrucción de su familia. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez que Rebeca demostraba verdadera madurez emocional. Rebeca, ¿de verdad te arrepientes de cómo me trataste? Sí, señora, lo siento mucho, fui grosero, irrespetuoso, egoísta. No tenía derecho a tratarte mal en tu propia casa. No tenía derecho a pedirte que salir de aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecían lágrimas genuinas, no manipuladoras. Señora, sé que mis disculpas pueden sonar vacías después de todo lo que pasó, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Si me das otra oportunidad, te juro que seré la nuera que te mereces, Rebeca. Una segunda oportunidad se gana con acciones, no con palabras. Si vienes de vuelta a esta casa, ¿cómo me demostrarás que realmente has cambiado? Respetaré tus reglas, tus horarios, tus o arma de organizar la casa. Te pediré permiso antes de cambiar nada. Te ayudaré con las tareas sin que tengas que pedírmelo. Y si tenemos un desacuerdo, si hay un problema, hablaremos como adultos con respeto. No involucraré a Ethan en nuestros problemas. Si no podemos resolver algo entre nosotros, buscaremos ayuda externa. Me quedé en silencio un momento, observando a Rebeca. Parecía sincera, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Rebeca, necesito a Ann para hacerte una pregunta difícil. Si las cosas no funcionan entre nosotros, si volvemos a tener problemas, ¿estás dispuesta a buscar otro lugar para vivir sin crear problemas? Sí, señora. Si no puedo,
adaptarme a vivir en tu casa con respeto, entonces reconozco que el problema soy yo y buscaremos otro lugar. ¿Y Ethan está dispuesto a apoyar esa decisión? No, hijo Blado, todavía no le he hablado de esto, pero le voy a hablar con claridad. Le voy a decir que si vuelvo a faltarte al respeto, él no tiene por qué defenderme, que eres su madre y que siempre mereces respeto. Rebeca se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. Señora Miller, yo pido perdón desde el fondo de mi corazón. Perdóname por ser irrespetuoso. Perdóname por causar problemas entre tú y Ethan. Perdóname por hacerte sentir incómoda en tu propia casa. Lágrimas de verdad corrieron por mis mejillas. Mejillas. Por primera vez desde que la conocía, Rebeca parecía genuinamente vulnerable y arrepentida. Por favor, dame una segunda oportunidad. Prometo ser la hija que nunca tuviste. Prometo cuidarte, respetarte y amarte.com o te mereces. Yo también empecé a llorar. Todos esos meses de dolor, de humillación, de sentirme rechazado en mi propia casa, salió en forma de lágrimas. Rebeca, ponte de pie. Tú no hace falta arrodillarse. La ayudé a levantarse y la abracé. Era la primera vez que nos abrazábamos desde su boda. Sentí que realmente hubo un cambio en ella. Sus disculpas fueron sinceras. Muy bien, Rebeca, te daré un segundo oportunidad, pero necesito que entiendas que esta es la única. Si vuelve a haber problemas, no habrá una tercera. Lo entiendo perfectamente, señora. No la defraudaré. ¿Cuándo quiere volver? ¿Podríamos volver esta noche? Ethan está muy deprimido y creo que volver a su casa le vendría bien. ¿Han muchas cosas buenas? Sí, puedes volver esta noche. Pero primero, Ethan y yo necesitamos hablar. Él también necesita entender algunas cosas. Rebeca asintió. ¿Quieres que le diga que venga ya? No, Anne. Es mejor que vayas a buscarlo y vengan juntos. Necesito hablar con los dos al mismo tiempo para establecer las reglas de convivencia. Rebeca se dirigió a la puerta. Auntie Stuhers se volvió hacia mí una última vez. Señora, gracias por darme esta oportunidad. Yo no lo desperdiciaré. Después de que se fue, me senté en la sala a procesar todo. Eso había sucedido. Una parte de mí estaba feliz de que finalmente hubiera una posible solución. Otra parte estaba nerviosa porque sabía que las segundas oportunidades son más frágiles que las primeras. Fui a la cocina y preparé café para 3 gente. También saqué unas galletas que había hecho la semana anterior. Si Ethan y Rebeca volvían, querían recíbanlos de la mejor manera posible. 1 hora después, oí que el coche de Ethan se detenía. Miré por la ventana y los vi salir juntos. Ethan parecía nervioso. Rebeca caminó muy cerca de él como si le diera apoyo moral. Cuando toqué la puerta y respiré hondo antes de abrir, era el momento de la verdad, el momento de saber si realmente podríamos volver a ser una familia o todo esto fue solo una ilusión temporal. Abrí la puerta y vi a mi hijo allí de pie, con una cara que me partió el corazón. Ethan había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y una barba descuidada. Parecía como si hubiera envejecido 10 años en estas 2 semanas, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron como cuando era niño. Mamá, dijo con una voz entrecortada en voz, y se arrojó a mis brazos. Lo abracé fuerte, sintiéndolo temblar en mis brazos. Mi hijo, mi bebé, sufrimos mucho por esta situación. Ambos lloramos en silencio durante varios minutos. Rebeca estaba en la puerta esperando. Cuando finalmente nos separamos, la invité a entrar también. Vamos, sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar. En la sala, Ethan se sentó a mi lado en el sofá, y cerca, como si temiera que fuera un sueño y que yo desapareciera. Rebeca se sentó frente a nosotros, con las manos entrelazadas, nerviosa, pero con una expresión más humilde de la que jamás había visto en ella primero. Quiero que ambos sepan que los amo. Ethan, eres mi hijo, y en nada cambiará eso jamás. Rebeca, eres la esposa de mi hijo, y por lo tanto,
tú también eres parte de mi familia. Ethan tomó mi mano y la apretó fuerte. Mamá, perdóname por gritarte, perdóname por faltarte el respeto en tu propia casa. No tengo excusa para lo que hice. Lo sé, hijo, y te perdono, pero necesito que entiendas algo. Muy importante. Siempre te apoyaré, pero nunca más te permitiré no me faltes el respeto, sin importar la circunstancia. Ethan asintió con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo entiendo, mamá. Nunca más te gritaré. Lo juro por Dios en el recuerdo de mi padre. Rebeca se aclaró la garganta suavemente. Señora, yo también quiero. Me disculpo contigo delante de Ethan. Quiero que escuche lo que te dije en privado esta tarde. Se giró hacia Ethan, pero sin apartar la vista de mí. Ethan, traté mal a tu madre. Fui grosero, irrespetuoso, egoísta. Yo le dije cosas horribles que no tenía derecho a decir. Tu madre nunca me trató mal. Yo fui quien hace tú terriblemente. Ethan la miró sorprendido. Era obvio que no esperaba una respuesta tan directa en confesión. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué hiciste eso? Porque tenía miedo, cariño, a miedo en que tu mamá intentaría alejarte de mí. Vengo de una familia donde todos se lastiman, y pensé así funcionaban todas las familias. Rebeca se levantó y se acercó a Ethan, pero tu mamá me demostró que estaba equivocada. Ella nunca intentó alejarme de ti. Solo quería respeto en su propia casa y no se lo di. Ethan la abracé y ambos lloraron juntos. Verlos así me dio esperanza de que realmente podríamos superar esta crisis. Ahora, dije, necesitamos establecer reglas claras para que esto no vuelva a suceder. Ambos me miraron con atención. Primera regla: esta es mi casa. Soy el dueño y mis decisiones se respetan. No estoy siendo controlador. Soy dueño de mi propia casa. Ambos asintieron. Segunda regla: cualquier cambio en la casa se discute conmigo primero. Muebles, decoración, plantas, organización, todo está consultado. Perfecto, mamá, dijo Ethan. Tercera regla: si hay un problema entre Rebeca y yo, no pueden tomar partido automáticamente. Tenemos que hablar como adultos y resolver los conflictos con respeto. Rebeca levantó la mano tímidamente. Señora, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con una de tus reglas? ¿Cómo lo gestionamos? Muy buena pregunta, Rebeca. Si en sí no estás de acuerdo con algo, me lo dices con respeto y explicamos nuestros puntos de vista. Pero al final, como es mi casa, mi decisión es definitiva. Rebeca asintió. Me parece justo, señora. Cuarta regla, continué. Ethan, nunca más puedes gritarme para defender a tu esposa. Si crees que estoy siendo injusto contigo, Rebeca, dímelo con calma y respeto. Tienes razón, mamá. Ese fue mi error. Y la quinta regla: todos contribuimos a hacer de esta casa un hogar feliz. Rebeca, ayudarás con las tareas. Ethan, seguirás el hijo cariñoso que siempre fuiste, y trataré de ser más paciente y comunicativo. Las reglas parecían razonables para todos, pero necesitaba aclarar algo más. Ahora, lo más importante: esta segunda oportunidad es el único que habrá. Si volvemos a tener problemas graves, no volveremos a pasar por todo este drama. Busca otro lugar donde vivir, sin rencores, pero sin excepciones. Ethan me miró preocupado. Mamá, ¿de verdad que no más oportunidades? Ethan, hijo, tengo 69 años. No tengo tiempo ni energía para estaré luchando en mi propia casa. Quiero vivir mis últimos años en paz, rodeada de gente que me quiera y me respete. Rebeca se levantó y caminó hacia mí. Señora Miller, le doy mi palabra de honor, aunque no tendrás que darnos otra oportunidad. Te demostraré cada día que merezco estar en esta familia. Confío en ti, Rebeca. Los tres nos abrazamos. Era la primera vez en casi un año en el que me sentí completa, en el que sentí que volvía a tener una verdadera familia. Ethan, le dije ve a buscar tus cosas. Es hora de que vuelvas a casa. En esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Rebeca se ofreció a cocinar, pero le dije que sería mejor si cocinábamos juntos. Era una buena manera de
empezar a conocernos de verdad. Mientras preparábamos, durante la cena, Rebeca me contó más sobre su familia, sobre su difícil infancia, sobre sus miedos. Empecé a comprender por qué había actuado tan a la defensiva. No justificaba su comportamiento, pero al menos podía comprenderlo. Ethan parecía más relajado de lo que lo había visto en meses. Se sentó a la mesa de la cocina, contándonos sobre su trabajo, riéndose de los chistes que Rebeca y yo hacíamos. Era como si hubiera recuperado a su familia. Después de cenar, nos sentamos en la sala a ver la televisión como solíamos hacerlo. Rebeca se acurrucó junto a Ethan, pero de vez en cuando me hacía comentarios sobre el programa, incluyéndome en la conversación. Antes de que se fueran a la cama, Ethan se me acercó. Mamá, gracias por darnos esta segunda oportunidad. And John, prométeme que nunca volverás a dudar de mi amor y respeto por ti. Lo abracé fuerte. Hijo, eres el más en algo importante en mi vida. Todo lo que hice fue para proteger nuestra relación, no para destruirla. Rebeca también vino, señora, gracias por enseñarme lo que significa ser parte de una verdadera familia. Honraré la confianza que me está brindando. Me acosté temprano esa noche, pero no pude dormirme inmediatamente. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado. Sucedió. Las semanas de soledad, de dolor, de sentirme rechazada en mi propia casa, pero también pensé en la lección que aprendí. A veces es necesario perder algo temporalmente para valorarlo de verdad. Ethan tuvo que perder la comodidad de mi hogar para darme cuenta de lo que significaba para él. Rebeca tuvo que ver el sufrimiento de Ethan para comprender que su comportamiento tuvo consecuencias y tuve que estar dispuesto a estar solo para recuperar mi dignidad. Los meses siguientes fueron diferentes. Rebeca cumplió su palabra. Ella me ayudó con la limpieza sin que se lo pidiera. Me preguntó antes de cambiar nada. Cuando teníamos diferentes en opiniones, las expresó con respeto y aceptó mis decisiones. Hugo se convirtió en el hijo cariñoso que siempre había sido, pero ahora con una nueva madurez. Había aprendido que amar a su esposa no significaba faltarle el respeto a su madre. Un día, 6 meses después, estaba regando mis plantas en el jardín cuando Rebeca vino. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Pregunta. Por supuesto. Rebeca, ¿cómo lograste ser tan fuerte? ¿Cómo tendrías el valor de echarnos de casa sabiendo que podrías perder a Ethan para siempre? Pensé un momento antes de Anne respondiendo. Rebeca, cuando eres madre soltera y tienes que criar a 2 hijos, aprendes que a veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger lo más importante. ¿Y qué fue lo más importante para ti? Porque sin dignidad, nada más vale nada. Prefiero estar solo y respetada que acompañada y humillada. Rebeca asintió pensativa. Señora, gracias por enseñarme esa lección. Ahora entiendo por qué Ethan te ama tanto. Mucho. Esa tarde, mientras tomaba café en mi jardín, me sentí completamente en paz. Había recuperado a mi familia, pero más importante aún, había recuperado el respeto en mi propio hogar. Porque a veces, la única manera de ganar es estar dispuesto a perder. Y yo había estado dispuesto a perderlo todo para no perder lo más valioso que tengo, mi dignidad. Mi casa volvió a ser mi casa, y para él por primera vez en mucho tiempo, realmente me sentí como en casa.